Natasa observó cómo los paisajes del pueblo se reemplazaban entre sí fuera de la ventana ahora, cuando en el patio era finales de otoño y todo a su alrededor estaba pintado de negro, colores inexpresivos, campos vacíos y desnudos en viva, sentía melancolía y aburrimiento. Y antes, lo recuerdo. Al comienzo de su relación con Dennis, percibió todo de manera completamente diferente a otro. Una joven saludó con lágrimas y miró furtivamente al hombre que, en ese momento, se había arrogado el derecho de controlar no solo su propia vida, pero también el destino de Natasa, que la llevó allí como si fuera al exilio. Ahora bien, ¿cómo fue este enlace, o si quieres un billete de ida, cómo saldrá Natasa de allí y si a Dennis ya no le interesará la actitud de Natasa, una estudiante joven y despreocupada en todos los aspectos en una universidad de comida? Y Dennis, mecánico en una fábrica de semiconductores, comenzaron hace años. La niña recuerda cómo esa hora afuera era primavera, ya sea porque tenía tantas ganas de enamorarse, o simplemente porque Dennis resultó ser una pareja maravillosa. Pero Natasa respondió favorablemente a su noviazgo en la discoteca y entonces empezó a girar, y allá vamos. Dennis invadió la entrada del dormitorio de estudiantes donde vivía la chica, incluso amenazó con trepar por la ventana. A pesar de que ella vivía en el cuarto piso, vino a ella para practicar. La palabra era perfecta en todo. Así es como Natasa imaginó exactamente lo que toda chica necesitaba en una relación. Dennis era un chico local, pero lo que se llama el diablo de Pridanikovskaya, y desde entonces, los residentes se han visto obligados a librar una lucha constante para que no los tiran a la calle. El albergue no se vendió ni total ni parcialmente. Su ubicación era muy atractiva, justo en el centro de la ciudad, hay que entenderlo. Allí seguramente se podría construir un centro comercial de moda o incluso uno prestigioso. Hotel, así que los simples trabajadores que permanecían al margen de la vida luchaban por tener un techo sobre sus cabezas. Él estuvo inconscientemente involucrado en esta lucha desde pequeño, y a Dennis, el chico de esa discoteca estudiantil, le gustaba el bajo y delgado. La niña Natasa, que se destacó favorablemente entre sus compañeros que se encontraban en una situación similar. Eventos, ella simplemente estaba ocupada tratando de encontrar un hombre más rico. Se paró modestamente en un rincón y no pareció pretender que al menos alguien la invitaría a un baile lento. Pero Dennis se arriesgó, todavía lo recuerda durante mucho tiempo. El momento en que se acercó a la belleza y ella levantó sus enormes ojos grises hacia él, que en ese momento lo mostraban tan bellamente sin fondo. Nunca antes había bailado, de hecho, bailaba muy raramente. Pero esa noche simplemente salió de tu manera de obtener la aprobación para su nuevo disco conocido. Terminó, como le pareció a Dennis, muy rápido. No se sorprendió y se ofreció a acompañar a la niña a nuestra gran e inquieta ciudad. Le dijo a Natasa o en voz baja, creo que sería más correcto si la dama fuera acompañada de un caballero. ¿Qué te parece? La divertida Natasa se mordió el labio y miró con picardía al chico, como diciendo pero ahora veamos qué tipo de acompañante eres, y miró a Dennis, arrastró a la chica hasta el final. Las puertas del hostal, se despidió por la ventana y solo entonces se dirigió a su zona, que en ese momento era en realidad urbana. El transporte ya no funciona, así que el tipo anda pisoteando por más de una hora caminando con dinero para un taxi. No tuvo por la mañana para esperar en un banco del parque, tampoco quería, así que de hecho había pocas opciones. Al día siguiente Dennis usó el teléfono de Natasa la mitad del día anterior y le deseó buenos días. Al principio la niña no respondió al mensaje y surgieron dudas en el alma del niño sobre el hecho de que a ella le gustaba tanto como a él le gustaba a ella. Pero luego la correspondencia empezó y todo salió bien. Así que de algún modo se tomó la decisión de reunirnos un rato por la noche. Pronto estas reuniones se volvieron regulares y Dennis ya no recordaba cómo vivía sin su Natasa. Era fácil hablar con la chica, alegre, inteligente, ingeniosa, todas esas ventajas con las que uno sueña con conocer a representantes de la mitad más fuerte de la humanidad en las niñas. Después de unos meses, los jóvenes tenían lo primero en su vida en camino, una prueba seria que requirió la separación durante meses de vacaciones de verano.
Natasa no pudo quedarse en la ciudad porque su madre y su padrastro la esperaban en el pueblo. Allí en el verano había mucho trabajo, solo. Se podría decir, no de la nada. Luego resultó que Denis se quedaría en la ciudad porque tiene un trabajo aquí y su madre no está del todo sana, y Natasa irá a su casa. La niña prometió regresar solo en la segunda quincena de agosto. Después de un tierno y largo adiós, Denis literalmente no pudo encontrar un lugar para él. Lo interesante es que es donde trabaja su novia, cómo se divierte en su tiempo libre, piensa en él al menos a veces, así que por supuesto, los jóvenes tenían teléfonos y mensajeros a su disposición, pero una cosa es ver a una persona todos los días y otra muy distinta. Al escuchar su voz en el teléfono sin saber sus verdaderas intenciones y pasatiempos, incluso la madre del niño se dio cuenta que algo le estaba pasando a su hijo. Luego de interrogarlo se encogió de hombros y le dijo: si eres querido por tu Natasa, entonces todo estará bien. Vale, ven, te conocerás, volverás a salir a caminar y si te encuentra, gracias por eso ahora y no después de años de relación y después del nacimiento de un hijo. Eso es exactamente lo que me hizo tu padre, Denis. Conocía, por supuesto, la historia de su propio nacimiento, pero en esta situación no es así en absoluto. Le parecía inspirador, así que seguía yendo a trabajar y regresando del trabajo en su tiempo libre para reparar su vieja motocicleta y pensando a menudo en Natasa. Mientras tanto la niña en sí ya no era dulce, por supuesto estaba en casa al lado de la madre, pero difícilmente se la podría considerar feliz en un vecindario así. Natasa siempre supo desde pequeña que era una niña no deseada para su madre, nunca ocultó que soñaba con salir con su apuesto padre Vitko y luego casarse con él, pero él es un verdadero sinvergüenza. Repitió todo a su manera, primero convenció a la joven y estúpida de que no se avergonzara de él en todos los sentidos, diciéndole que si están enamorados deben conocerse como adultos, como si ya fueran marido y mujer, estos dos. Las dulces palabras hicieron su trabajo y la madre de Natasa escuchó fatal a su apuesto hombre cuando descubrió que estaba en una posición. Vitka rápidamente repudió su pasión y le dijo que ella misma resolvería el problema sin involucrarlo, ni una solicitud ni una apelación. Ni una promesa de hacer algo consigo misma o incluso con el río. Como toda gente honesta, tómate tu tiempo. Ayudó a controlar a Víctor y pronto su familia incluso le encontró una novia entre aquellos con quienes era costumbre negociar, celebrando el matrimonio de un padre y su hijo con Doro, quien solo tenía padres ricos. La madre, de forma incomprensible, culpó a la propia Natasa, que pronto nació, de que el sol saliera exactamente así. Si no fuera por ella por parte de su madre, esa estúpida y gorda, y entonces realmente tuvo que hacer algo terrible cuando. Después de todo, ella nació. ¿Puede una madre engañar a su hija, decirle una mentira? En la memoria de Natasa, su madre intentaba constantemente arreglar su destino, luego arrastró a un hombre a su pequeña casa que heredó de sus padres, luego ella. Le ordenaron llamar a los otros, a la mayoría de estos hombres, padre, y por eso llamó que no había otra salida. Natasa creció tranquila y obediente. Sabía que a costa de la desobediencia, ni siquiera una rosba, la noche podría terminar no en una casa cálida, sino en el pajar en compañía de las estrellas, y quedándose sin cena. Podría haber sido incluso más sencillo. Solo había que no llegar a casa a tiempo, esforzarse demasiado para coger una taza de leche fresca de la jarra de leche y acostarse con hambre desde pequeña. A Natasa le enseñaron a trabajar, sabía cómo hacer en casa lo mismo que su madre, a pesar de que los supuestos padres cambiaron rápidamente las imágenes en un caleidoscopio. Pocos intentaron trabajar en el patio o en casa, y por eso el arduo trabajo del pueblo cayó sobre los hombros de la niña, dividida por la mitad con su madre. Natasa estudió bien, claro, podría haber sido mejor, pero cuando lo estaba hacer los deberes a altas horas de la noche, la chica simplemente no tenía fuerzas para sentarse en su escritorio y obligarlos a estar juntos. Y te vas a casar, y allí no entregan los diplomas. Ella dijo, ya sea en broma o en serio, sí. Será mejor que vaya a limpiar el gallinero. Sí, alimentar a los lechones.
Hacerte más útil será mejor que si te sientas detrás de tus cuadernos y Natasha estaba llegando a esa edad, ya lo había aprendido firmemente. Es mejor no discutir con su madre, ni siquiera en las pequeñas cosas. Natalia no solo se atrevió a nacer, sino que también permanecerá. A juzgar por. Con todo, la única hija de una mujer estricta y orgullosa, la madre de Natasha, por una extraña ironía del destino, nunca logró dar a luz a nadie más, sin importar con quién viviera, no tendría hijos. La circunstancia no la hizo amar más a su única hija, al contrario, la mujer creía firmemente que si no fuera por Natasha, estaría destinada a dar a luz a un hijo en un matrimonio legal. La vida se descarriló debido a esta niña con un nuevo padre, es decir, el próximo padrastro de Natasha. Su madre se reunió poco antes de que la niña se fuera a pueblo, a diferencia de muchos otros, las madres de sus compañeros de cuarto. Este hombre era inteligente y trabajador, se llamaba Pavel, y no pasaba un día sin que Pavel hiciera algo en el patio. La madre de la niña simplemente se conmovía con el hecho de verla. Compañera de cuarto, cuya verdad dijo con orgullo porque ayudó donde dar la herramienta, donde traer agua, donde simplemente realizar las pruebas. Nuestra Pavlusa inmediatamente comenzó a notar estas demandas de azúcar en su cuerpo joven y jugoso. ¿Pero a dónde podía ir? Bajo ninguna circunstancia le creas a tu hija. Además, ella la llamaría malvada. En palabras, con gran dificultad la niña lo soportó hasta el momento en que ingresó a la escuela técnica y se fue de casa. Estaba tan feliz que ahora hasta el verano no verá el rostro vil de Pavel de su madre. Pero ahora ese mismo verano ha llegado y tenemos que regresar al pueblo justo cuando la nuestra no estaba ni un minuto feliz por la llegada de las vacaciones de verano. Hubiera estado mucho más feliz de quedarse con Denis en la ciudad, pero no tuvo otra opción. Meses se prolongaron dolorosamente. Durante mucho tiempo y mejoraría la comunicación telefónica. Sin embargo, Denis pidió permiso para ir a Natasha. Invitados, pero la niña habla del temperamento tranquilo de su madre. Estas conversaciones son sobre su relación con Pavel, quien al parecer no desistió en sus intentos de seducir a la hija de su pareja. Con gran dificultad Natasha logró hacerlo para que el joven él ya no la molestaría más. Ella prometió hacerlo conocido en todo el pueblo y aún así se mantuvo alejada de sí misma. Era difícil, y Natasha sospechaba que pronto podría lidiar con el fracaso, cada dema fe a su lado. Denis, aún menor es la distancia que los separa y que para aguantar necesitamos un poco más. Un poquito. Cuando por fin llegó el tan esperado día de partida, la niña lloró de felicidad y su madre decidió que era ella quien derramaba lágrimas ardientes por ella. «Qué tonta era la niña», dijo la madre, para nada avergonzada. Por la presencia de su compañera de cuarto, ella tiene maravillosas oportunidades y está llorando 3 veces por este agujero. Sí, deberías estar feliz de irte, de no ver toda esta suciedad. Pronto Natasha asintió completamente de acuerdo con su madre de una vez por todas. Aquí la mujer tenía toda la razón al ir al pueblo. Natasha no tenía nada con que despedirse de su madre Natalia. Cogió sus maletas y se subió al autobús del pueblo, que la llevó directamente a la estación de autobuses de la ciudad, y allí Denis ya había conocido a su novia, Denis, que no se cambiaría ni por la primera falda que encontrara. O mejor dicho, entonces Natasha consideró que tenían suerte. Ahora la mujer ya tenía una opinión completamente diferente, pero pensándolo bien, todos son fuertes de una forma u otra, y a partir de ese momento fueron literalmente inseparables. Se vieron obligados a separarse mientras Natasha se iba a estudiar y Denis se iba a trabajar y luego se conocieron para pasar tiempo juntos. Natasha conoció a la madre de Denis y le gustó mucho. Claro, era una mujer sencilla, pero aún así se volvió cariñosa sobre su hijo y él con todo su corazón amaba las almas, a diferencia de su madre, que a menudo olvidaba lo que necesitaba. La madre de Denis, con su alma sensible, reconoció en la niña una criatura que no calentaba a su hijo. Incluso ella todavía estaba sola. Por lo que tomó una parte más activa en el destino de Natasha, 1 año y medio de estudios que. La estadía de Natasha pasó desapercibida y ahora finalmente puede considerarse una especialista certificada en la fecha en que recibe el documento de educación secundaria especializada. Una cosa que Denis y Natasha decidieron casarse,
Tal decisión no se puede llamar apresurada, porque los jóvenes ya se conocían bien, pero todavía había varias dificultades en la vida del nuevo graduado. El primero y más significativo fue el desorden doméstico. Dennis no podía llevar a su amada a su dormitorio porque simplemente no había suficiente espacio. Allí no había ninguna madre. No importaba dónde ni cómo se estableciera la hija. El testarudo y decidido Dennis consiguió un pequeño pero agradable aumento de sueldo de sus jefes y la joven familia empezó a alquilar un pequeño hotel en una zona no tan buena. La madre de Dennis ayudó a los novios en todo lo que pudo, les dio comida para que al sol estuvieran bien. ¿No crees que los niños vivirán siempre así? El sol se formará. Hay personas que lo iniciaron. Menos aún, pero estás feliz. El primer año de vida juntos de Dennis y Natasha fue como el paraíso. Los jóvenes no se cansaban, se miraban mucho, disfrutaban de la intimidad, sobre todo porque nadie los molestaba en los pasillos, veían la esencia de la vida. Natasha consiguió trabajo en un restaurante que no podía presumía de tener estrellas Michelin, pero seguía siendo bastante popular. En la ciudad, apenas estaba dando sus primeros pasos en el oficio y estaba sinceramente contento incluso con el puesto de ayudante de cocina. Además, su salario no era en absoluto superfluo en el presupuesto familiar, pero desde el momento en que Natasha aceptó este trabajo por primera vez, él comenzó a mostrarse desde otro lado desconocido para ella, comenzó a tener celos de su esposa. Básicamente, Natasha no le dio a Dennis ninguna razón para tal comportamiento, sin embargo, Dennis no necesitaba particularmente una razón y simplemente interrogó a su esposa. Y la atormentaba con sospechas cada vez después del turno. Luego el hombre se encargó de llamarla al trabajo al menos un par de veces para que ella pudiera levantar el teléfono y hablar con él sin falta. Sí, querida, por supuesto que me encanta. Tú y otras dulces tonterías que solo dos personas entienden. Natasha no quería mostrar estas palabras para que todos las vean, porque en la cocina de un establecimiento como un restaurante siempre hay mucha gente, pero Dennis no le dejó otra opción si intentó pedirle que no le exigiera hablar en voz alta si intentaba decir las palabras necesarias. De amor a quien no sabe que está casada, la joven tuvo que hacer concesiones y decir en voz alta lo que Dennis exigía. No pasó mucho tiempo hasta la siguiente llamada telefónica del zar con un mundo frágil, tales ataques de celos en él. Hombres se repitieron cada vez más a menudo y a veces se volvieron cada vez más destructivos en fuerza. Dennis incluso visitó a su esposa en el trabajo para comprobar qué estaba haciendo allí y, afortunadamente, la empresa tuvo sentido común por ahora al no usar la entrada para visitas y esperar a Natasha cerca de la puerta trasera, pero durante cuánto tiempo se instaló una ansiedad ineludible. Alma de niña, empezó a comprender que era horrible lo que se llama fuego sin fuego. Cuando Natasha le pidió consejo a su suegra, la mujer no supo responder, solo preguntó, con cuidado, si ella realmente le dio una razón así, ¿de qué estás hablando apasionadamente? Exclamó la niña, no necesito a nadie más que a él. Mi suegra le aconsejó a Natasha que demostrara más activamente su amor por su esposo y tal vez entonces todo saldría bien, pero Natasha ya no estaba segura de esto. A veces Dennis no estaba de acuerdo. Demasiado en sus intentos de humillarla y demostrar que Natasha huía hacia lo desconocido en lugar del trabajo de su amante, Samney se puso a trabajar, pero en lugar de regocijarse por este hecho, la joven esposa del sol se puso más triste, y realmente había algo que estar triste porque junto con el nuevo puesto, también entraron en sus vidas las reuniones periódicas que se organizaban. Los empleados de su esposo en el nuevo lugar de trabajo, esta empresa solo se reunió con alcohol, con una gran cantidad de alcohol, y ahora sucedió a menudo que Dennis llegó a casa borracho, aunque en esos días fue más amable, le confesó a Natasha cuánto amaba ella y nunca la abandonaría, pidió perdón por sus anteriores groserías que llenaron de ternura el corazón de la joven. Aunque le resultaba difícil ver a su marido borracho, todavía creía que era mejor estar un poco abatida. El estado de ánimo es más amable que completamente sobrio y enojado. Dennis y Natasha vivieron de esto, a veces con tranquilidad, calma y ternura, como en los primeros meses de matrimonio,
a veces con las payasadas de Denis, sus celos irracionales y otras aventuras de las que a Natasa le gustaría prescindir. Pronto Natasa quedó embarazada y por un tiempo pareció como si el mes de la luna de miel hubiera regresado para siempre. Denis estaba feliz y orgulloso de que pronto se convertiría en padre, un hombre que creció sin la participación de sus padres en su propio destino. Imaginaba que para su hijo o hija se convertiría en el padre más tierno, amoroso y afectuoso del mundo. Libaciones alcohólicas. En el trabajo con colegas esto se detuvo por completo porque ahora Denis corría hacia su esposa por la noche. Los amantes también pasaron la noche juntos. Los celos de Denis no desaparecieron exactamente, pero de alguna manera se volvió más seguro de que su esposa simplemente no tenía motivos para engañarla. Natasa no puedo creer que fuera tan hermosa después de que le dijeran que estaba embarazada, pero también quería este niño con todo su corazón, y por la misma razón que su esposo, quería revivir apasionadamente el escenario de la vida familiar que vio en su propia casa. No quería que su bebé supiera lo que era irse a la cama sin cenar o trabajar duro en el jardín en lugar de jugar con juguetes, leer libros o simplemente divertirse mientras estaba en libertad condicional. El embarazo de Natasa transcurrió perfectamente. Se sentía bien y no le molestaba en absoluto la intoxicación en sus sueños más locos. Ella y Denis incluso pensaron nombres para el futuro bebé. Natasa quería que la niña se llamara Olga Oblio y el niño Maximo Evgenij. Denis insistió en que sería mejor llamar a su hija Ekaterina o Daria, pero el hijo era definitivamente Ilya o Andrei, pero los jóvenes ni siquiera pensaron en discutir o pelear. En este sentido, hicieron todos sus planes con amor y alegría cuando Natasa recibió una llamada de su pueblo natal y le informaron que la tragedia había ocurrido. La niña al principio no podía creerlo. Bueno, ¿cómo? Bueno, por supuesto, ella no tenía una relación particularmente cálida y afectuosa con su madre, pero aún así llamarla era obligatorio por protocolo, algo que no sucede. Da mucho placer, pero hay que hacerlo. Y ahora los vecinos le dijeron a Natasa que su madre. Mi padrastro y yo nos volvimos locos en la casa, o el sistema de ventilación estaba obstruido y no funcionaba bien, o algo más, pero resultó que se fueron a la cama y no se despertaron. Para la niña lo fue, por supuesto. Un golpe. Denis simpatizaba con su joven esposa. Debería ir al funeral, dijo Natasa esa noche, aferrándose al hombro de su marido. Al menos organizaré todo allí y veré si todo se hace correctamente. Para su gran sorpresa, Denis tenía una opinión completamente opuesta sobre este asunto. Bueno, ¿a dónde vas ahora? En ningún cargo les prohíbo planificar ningún viaje. La voz de Denis sonaba áspera y autoritaria. Ya se había olvidado cuando él le habló. En el mismo tono, parecía que el joven marido estaba en contra de que Natasa no solo abandonara la ciudad y se fuera al pueblo, pero también en general estuvo involucrada en funerales. Dicen que todavía no es necesario porque incluso sin ella habrá alguien que entierre a 2 personas y ella necesita preocuparse por el niño que lleva, y de sus palabras también salió que de todos modos, ni la madre ni el padrastro serán devueltos. Todos todavía tienen que vivir y vivir juntos y no hay necesidad de pasear por los pueblos, pero según Denis, Natasa no solo sintió preocupación por el bebé, había algo en su corazón, había algo más familiar, pero ya prácticamente lo había olvidado. Mientras tanto Denis, cada vez más viejos amigos te esperan. Sí, ¿con quién estás ahí antes que yo bailando hasta que el embarazo no te detenga? Te daría vergüenza comportarte así. Natasa, literalmente, no sabía qué responderle sobre este tema. Explicarle a una persona que la única razón de su ardiente deseo por al menos algo días para ir allí de donde viene es la necesidad de enterrar humanamente a su madre trágicamente fallecida y no hay un segundo fondo en sus pensamientos. Denis saltó del sofá y comenzó a caminar por el pequeño pueblo de un lado a otro, de un lado a otro. No tienes derecho a ignorar mis palabras y mi opinión sobre este tema. Soy tu esposo y soy el padre del niño del que estás embarazada. Te prohíbo que siquiera pienses en irte. ¿Me entendiste bien, Natasa? ¿Me escuchaste? El joven
La mujer dudó en responder porque en ese momento estaba pensando en sus propias cosas y de repente algo pasó. No pudo hacerlo. El marido de Neda cruzó la habitación de un salto y se encontró junto a ella. Vio sus ojos, tan fríos, extraños y enojados. Y en el segundo siguiente, la agarró por los hombros y no muy fuerte, pero aún así. Sacudió completamente la cabeza de Natalia, sacudió vagamente la voz de Denis. Había una clara sensación de que no había nada que ver con una amenaza abierta y Natasha simplemente asintió. Ya estaba claro para ella que era mejor no enojar a su marido. Tomó un profundo respiro en un intento de relajarse y comenzar a pensar en algo bueno. Pero, francamente, no podía decir eso. El contraste entre lo que podría haber esperado de Denis y lo que realmente sucedió fue muy marcado. Denis, sin embargo, se alegró visiblemente cuando vio que su esposa se mostraba completamente sumisa ante él y al cabo de un rato se fue a la pequeña cocina improvisada. Le trajo a Natasha una taza grande de té de tilo con miel. Esta es la bebida que la chica prefería a todas las demás y Denis al parecer quería complacerla de esta manera. Tal vez también podría traerte unas galletas, preguntó pensativamente, inclinándose hacia su esposa y besarla en la sien. Todavía tenemos algunos dulces cerca del azucarero, si quieres te los traigo, pero Natasha negó con la cabeza, no podía decir nada ahora, un mal presentimiento le apretaba la garganta y no dijo nada. Déjela respirar libremente. ¿Cómo eso es posible? Porque Denis es su querido, amable, gentil y cariñoso Denis de repente se volvió tan grosero con ella y casi la golpea, por lo que fue un esposo ejemplar y un futuro padre maravilloso. ¿Se pueden explicar tales metamorfosis en una persona en particular? Al parecer, Denis interpretó correctamente el estado de ánimo de su esposa porque dejó a un lado el hombre habló clara y claramente, no ha pasado nada terrible entre nosotros ahora, solo estoy en contra de que te sometan a esto, pero ¿por qué necesitas ir a ese pueblo, que no viste allí? No entierres a nadie todavía, no dejaron a nadie. Y si quieres ir allí para salir con hombres, entonces piensa por qué necesito una esposa así. ¿Por qué nuestro bebé necesita una madre así? Decirle a su esposa que él y su madre tuvieron poca y mala comunicación y es una pena que el nuestro haya acumulado un carruaje y un carro y porque es completamente extraño para ella. Seguramente una persona de la que ni siquiera se puede decir una buena palabra en medio de todo el montón de afirmaciones de que su marido la abandonó, Natalia. Acaba de aceptar el hecho de que solo tiene una relación indirecta, pero una madre es una mamá. Pase lo que pase, ya no serás diferente, tú misma eres casi mamá debido a la terquedad de su esposa y debe pensar primero en su propio hijo, en nuestro hijo contigo. Natasha suspiró profundamente, tal vez en algo tenga razón cosa, el camino al pueblo es largo y difícil, no será fácil llegar allí, claro que el embarazo no es enfermedad pero allí no hay absolutamente ninguna ayuda. Nunca se sabe, las cosas se pondrán mal y no habrá nadie a quien recurrir, solo el viejo Felspune ha sobrevivido todos estos años. Natasha apartó los ojos del rostro de su marido y tomó una taza de café. Telipo, chupando el líquido dulce y tibio la niña sintió que mis pensamientos se aclaraban, tal vez Denis realmente tenga razón. Entonces resulta que no pagará su última deuda con su madre, no la volverá a ver, y si viene, lo hará. Solo llegó a un pequeño montículo de tierra en el cementerio SRO porque ella y Denis tienen menos. Que dentro de 6 meses nacerá el bebé y ella tendrá que hacerse cargo de todo. La naturaleza de Natasha es rebelde a obedecer así incondicionalmente a su marido. Aunque esto se debe a sus mejores intenciones, resulta que ella no tiene ninguna. El derecho al voto, Denis puede gobernar tan abiertamente su rincón y sus propios deseos son una carga para discutir con su marido. Comenzó a hablar de celos nuevamente, es mejor no provocar a un hombre tan bien que vivió tan felizmente estas semanas. Desde el momento en que se enteró del embarazo y hasta hoy, como me gustaría repetir ese tiempo, arreglarlo, permanecer en él, cuando Denis no la critica por las pequeñas cosas, cuando no bebe y no se entera de lo que ella hace allí. En el trabajo, cada segundo,
La joven se sentaba encima de ti, con los ojos borrosos por los recuerdos, mirando al frente mientras su marido presionaba su rostro contra sus rodillas laterales. No había dar ni recibir. Todo lo que una persona necesita para la felicidad, la comprensión mutua, la ternura, el amor, el apoyo. Natasha volvió a suspirar profundamente y apenas reprimió su deseo. Llora. Bueno, ¿qué es esto? Dennis reaccionó al instante. ¿Dónde está? Vamos, deja de insultar al bebé, este estado de ánimo de tu querida madre es dañino, vamos, vuelve en sí mientras Dennis iba a la cocina. Para calentar los restos de la pasta de ayer con salchichas baratas para la cena, volvió a pensar la mujer. Aunque ahora su marido fue amable con ella y le advirtió, no pudo olvidar con qué sonrisa corrió hacia ella, cómo la agarró y con qué fuerza la sacudió. ¿Por qué hizo esto? Porque de alguna manera ella merecía tal actitud y luego cómo. Con el movimiento de una varita mágica, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. Dennis volvió a ser un futuro padre educado y servicial. Bueno, como ya llamaste y dijiste que no te esperaran, apareció Dennis en la puerta de la casa. La habitación con una bandeja donde se colocaban los platos y un paquete de salsa, mientras el hombre servía todo maravillosamente e incluso colocaba grandes servilletas de papel a modo de platos. Oh, se me hace la boca agua. Natasha miró a su marido con entusiasmo y le tendió la mano. A la bandeja. A veces me parece que definitivamente estudiaste para ser restaurantero, sino cómo sabrías hacerlo. Es maravilloso servir el plato, pero ella no estaba destinada a tenerlo delante de sus narices. Dennis miró a su esposa con curiosidad y repitió con firmeza la pregunta, ¿ya me lo dijiste o me llamaste? Natasha no sabía qué responder, marido, simplemente no podía decidirse a hacer lo que Dennis le exigía, y ahora le exigía exactamente eso. Natasha dudó en su respuesta. La llama familiar se encendió de nuevo. Estaba enojado de nuevo y por eso tenía dificultades para controlarse. Dennis y la niña se estaban acercando. Recordé cómo su madre actuó exactamente de la misma manera una vez. También le encantaba agarrar a su hija y no soltarla hasta que Natasha, con la voz quebrada, le susurraba o me llamaba. Dennis repitió su pregunta. Aparentemente no, y lo suficiente como para que notara que su esposa embarazada estaba llorando. El hombre necesitaba una rendición total e incondicional. Natasha respiró varias veces, tratando de recuperar el aliento. Ahora no importa qué tipo de relación tuviera con su madre, debemos continuar con. ¿Cómo comunicarnos con Dennis? Te llamaré yo mismo, no puedes. Para preocuparse por el paso de estas palabras, Natasha aceptó obedientemente su propio teléfono de manos de su marido y volvió a marcar el amado número de Dennis, como si nada hubiera pasado. Se sentó a su lado y se metió un trozo de salchicha en la boca, comiendo. Anteriormente profundicé en que tú harás lo que tu marido te diga, yo no quiero nada malo, solo me importas tú. ¿Por qué no empiezas a escucharme y dejas de molestarme? Sobre todo porque podría pensar menos en ti si empiezas a huir a algún lugar lejos de casa. ¿No es así? Esposa y futura madre, lo que significa que debes hacer todo por el bien del niño. Si no necesitas a los hombres de otras personas, entonces ¿por qué ir a algún lado? Natasha no se atrevió a ir a Chai y empezar a cenar. No le bajó por la garganta, pero tenía miedo de ofender a Dennis. Y además, su marido incluso probó esta sencilla cena que él mismo le preparó, debería haberla disfrutado hasta la noche. Natasha y su marido se divirtieron mucho, charlaron un poco. Un par de veces incluso jugué a las cartas por diversión, volví a discutir sobre el nombre del feto, previsto para mañana unas horas antes, así que Natasha. Definitivamente diría que estoy feliz. Y entonces, desafortunadamente, este episodio rascó los bordes de mi corazón, este episodio no me permitió relajarme y ceder a mis sentimientos. La sensación de mi propia cabeza colgando impotente de mi cuello mientras fuertes manos masculinas la sacudieron por el pelo de los hombros, el agarre está grabado en mi memoria. Dennis tuvo la amabilidad de decir que había echado el ojo a una hermosa cuna en internet y que le gustaría comprarla cuando la tuviera.
nacido o tal vez se lo quitaremos de las manos. Tenga cuidado de no enojar sin darse cuenta. Nufi preguntó, probablemente sea muy caro. Bueno, no Dennis. Inflé mi pecho con orgullo y miré a mi esposa, soy padre y voy a ganar lo suficiente para que nuestro heredero no necesite nada. No podemos comprar una cuna nueva para nuestro hijo, aunque no sea la más lujosa y no traído de Italia, pero una nueva. Natasha se vio obligada a aceptar que Dennis tiene razón y fue esta dualidad la que la volvió loca. Pero ¿por qué puede ser tan maravilloso a veces y al mismo tiempo asustarla tanto? No logró desentrañar el comportamiento de su marido, predecirlo y sentirse cómoda a su lado. De vez en cuando, la joven esperaba una broma así, desafortunadamente, irritaba a Dennis con algo o si él no podía ir al funeral de su madre, pero Dennis aún así asignaba una cierta cantidad que ella lograba transferir. La tarjeta de quien organizó la despedida no revelaba nada de que el hombre era un hombre cegado por la ira y los celos que estaba dispuesto a todo para que su esposa hiciera lo que necesitaba, mientras tanto el vientre de la joven comenzaba a redondearse cada vez más. Dennis hablaba a menudo de que sería bueno que Natasha dejara su trabajo. Por supuesto, ella siempre respondía que no era el momento de tener el lujo de una esposa que no trabajaba, con un departamento alquilado y sin un gran ingreso de marido, pero Dennis, ya sabes, mantuvo su línea en cada conversación con su esposa. Necesitas prepararte para la maternidad. Bueno, hay algunos libros inteligentes sobre este tema, lee con tu bebé, aprende a afrontar los videos en internet, están llenos de ellos. ¿Por qué tienes que apresurarte a trabajar? No me haces pensar eso. ¿Tienes allí a alguien que sea más querido para ti que tu propio marido y tu hijo por nacer? Natasha sacude a Dennis. La luna de miel ha vuelto. La relación terminó un par de veces, incluso pensó que debía hacer la pregunta sin rodeos o él dejaría de actuar como si fuera su prisionera o tendría que dejarlo, pero Natasha inmediatamente se despertó incluso mentalmente, como si Dennis pudiera escuchar lo que ella decía. Estaba pensando dónde iría, por cuánto dinero viviría con el bebé y en general, ¿por qué irse si a su marido todo le conviene, excepto estos celos? Natasha recordó cómo, cuando era niña, escuchó esto de su madre, un padre y Natasha con la madre más feliz, pero la gente vive mucho peor. Peor no puedes destruir una familia realmente fuerte debido a tu debilidad momentánea. Solo necesitas hacer esto para que Dennis no se enoje ni se ponga celoso. Semana tras semana, mes tras mes, el vientre de Natasha se redondeó, ella floreció. Y se convirtió en una joven hermosa y atractiva. Su mirada parecía dirigida no hacia afuera sino hacia adentro y ahora caminaba de alguna manera especial. Dennis no pudo evitar notar estos cambios en la apariencia de su esposa y no pasaba un día sin que le diera algún lindo cumplido. Sobre ti, es simplemente agradable. Mira, a veces no puedo esperar a llegar a casa del trabajo y abrazarte. Vamos, dame tu barriguita. ¿Cómo es que nuestro bebé no se ríe al patear su maletín? Aún es temprano, probablemente Deniska es demasiado pequeño. Para las presentaciones de demostración, Natasha se rió, pero aún esperaba ansiosamente que el bebé saludara realmente a su padre. Dennis se convirtió en un marido tan bueno que quería complacerlo con algo. A Natalia le gustó la atención de su marido, había oído mucho sobre él. Hecho de que muchos futuros padres no muestran especial atención a sus esposas embarazadas. Interés en el hecho de que no les gustó la nueva figura de su esposa, parece que todo fue exactamente al revés. Dennis simplemente estaba encantado con cómo moverse con Natasha, no hacer lo que quiera. Dennis le decía a menudo, y cuando este niño cumpla al menos un año iremos por el segundo, seguro que lo haremos y no tiene sentido que me mires así ahora. Que hay de malo en tener muchos hijos? Soy el único en la familia, tú eres el único en la familia, es bueno que los niños tengan hermanos y hermanas en el futuro, así que prepárese desde la baja por maternidad hasta la baja por maternidad. Como mujer, es natural que quieras tener hijos, tal vez incluso dos, así que daremos a luz. Natasha no estaba segura de querer tener muchos hijos. No sentía las cualidades de la madre de la heroína. La situación financiera de su pequeña familia y la de Dennis era tal que sería bueno quedarse con un solo hijo.
Pero este fue el caso cuando al marido se le metió algo en la cabeza y simplemente se negó a pensar diferente, y nuevamente, cuando intentó discutir. Frunció el ceño y se enojó y mostró en todas sus apariciones que la opinión de su esposa sobre la pregunta no le molestó mucho. Natasha tuvo que fingir felicidad en su rostro al pensar que en poco más de un año estarían intentando tener un segundo hijo. La madre de Denis, la suegra de Natasha, la madre de la niña. La suegra no se opuso en absoluto a la participación de la mujer en el futuro nieto. La ecografía mostró que estaban esperando un niño. La suegra convenció a la novia de escuchar a su marido y salir del restaurante para no dañar al feto. Bueno, piensa por ti mismo por qué necesitas respirar, cargar pesas, levantarte al amanecer. Por ejemplo, no era posible no trabajar, pero Deniska se preocupa mucho por ti, hace todo por ti y por tu hijo, veo lo mucho que los quiere a ambos, no te resistas, no discutas, no. No pelees con él por favor, ¿por qué necesitas este trabajo? ¿Por qué estás tan preocupada por esto, Natasha? Ella misma no sabía qué responderle a una mujer para ella, el trabajo era un símbolo de independencia y capacidad para hacerlo. Mantenerse a sí misma, aunque a quien engaña. Tan pronto como nazca el niño, ya no se pertenecerá a ella misma y seguirá sin considerar ningún trabajo. Discurso así un mes antes o un mes después que más da para ella, ya sea porque quiere una razón para pelear, simplemente pensé que era difícil para Denis apoyarnos a todos. Ella respondió con cuidado, después de todo, la mía. El salario no es el más pequeño, podríamos posponer algo para el futuro en caso de que algo no funcionara con la palma seca y respondió estás pensando correctamente pero Denis es un hombre, déjalo que se ocupe de todos los problemas económicos de tu familia. Consideró todo lo que es capaz de sustentarte a ti y al bebé. Que así sea, él se rindió y Natasha se rindió, llevándose su trabajo y su historial médico, la niña casi se echó a llorar, este restaurante era querido para ella. Este fue su primer lugar de trabajo, pero tuvo que tomar una decisión difícil entre lo que quería. Quería y lo que Denise la obligó a hacer por primera vez visité a la niña Romona la idea de que parece que no es demasiado pronto para intentar nada, no la mima, se preocupa, y este cuidado la enferma y la congestiona, pero nadie en el mundo todos lo entenderán. Si le cuenta a alguien su problema, todos inmediatamente comenzarán a sentir y recordar. Casos en los que los maridos se comportan mucho peor. Sí, ella misma sabe cómo sucede, pero ¿por qué es tan difícil para la gente? Porque octubre está tan preocupado cuando el follaje dorado ya cubre el asfalto con una alfombra de colores, el cielo es especialmente azul arriba. La amiga de Natasha llamó desde el restaurante y pidió entrar, diciendo que le habían preparado regalitos al bebé para su baja por maternidad, que necesitaba recogerlo. Sin pensarlo dos veces, la niña se puso la chaqueta y las botas y caminó a lo largo de la línea de protones durante tanto tiempo en el camino que ella dijo y respiró hondo, disfrutó del paseo y soñó que pronto estaría caminando por esos mismos senderos con el cochecito que ella y Denis acababan de elegir el día anterior en el trabajo, o, más correctamente, en su antiguo trabajo. Natasha la saludó calurosamente. La felicitó, le deseó salud a ella y a su hijo por nacer y recibió como recuerdo una gran bolsa transparente llena de todo tipo de cosas para el niño. Gracias, Natasha le agradeció desde el fondo de su corazón. Y alguien tomó algunas fotos por teléfono, la niña se fue a casa inspirada. Aún sin sospechar que ese día cambiaría todo su destino, Denis regresó a casa excepcionalmente temprano. Además, la niña se dio cuenta de que él no se encontraba bien, algo había irritado o alterado a su marido y Natasha no entendía lo que pasaba. ¿Estás bien? Él la preguntó en no segundo seguinte él agarró mina bochecha estaba queimando, y uteno no salaba, Denis dice de forma clara y distinta, trascendo seu telefone para o rosto de Natasha había aplicativo aberto de uma das redes sociais e uma foto dos parabéns de hoy en un restaurante en la página de alguien. Natasha no tuvo tiempo de decir nada. Las palabras se incendiaron y la otra mejilla de Denis volvió a golpearla, siguió pisando a la desanimada e indefensa mujer, diciéndole al mismo tiempo, ¿qué derecho tenías de ir allí, a quién fuiste allí?
porque les quitaste algo, algo no es suficiente para ti, no voy a comprar algo que todavía necesitas para no dejar que tu esposa responda. Volvió a levantar la mano para atacar, pero Natasa, al retroceder, resbaló en el suelo mojado y cayó de espaldas. Todavía tuvo tiempo de asustarse, sintiendo como si algo dentro de ella hubiera estallado y un líquido caliente corriera por sus piernas y luego el sol frente a ella. La joven perdió el conocimiento con la mirada y desapareció. Natasa recuperó el sentido en una cama de hospital entre las paredes gubernamentales pintadas con pintura al óleo. Intentó llamar al equipo, quería preguntar dónde estaba y qué le pasaba a su hijo. Pero le dolía la garganta, tenía los ojos llorosos y sentía las manos como plomo, sin poder pronunciar una palabra y cayó en el olvido. La niña finalmente recobró el sentido solo al día siguiente, cuando ya salía el sol. La ventana y su compañera de cuarto crujieron con entusiasmo una especie de bolso. ¿Dónde estoy? Para despegarse más significativamente la vecina, una hermosa mujer de unos años, dijo con simpatía, ¿y no recuerdas nada? Yo no recuerdo nada. Recordaba muy bien cómo Denis caminaba hacia Natasa. Ella, apretándola poco a poco contra un rincón, y mientras se deslizaba al suelo, palpaba febrilmente su vientre. La niña gritaba tan terriblemente como nunca en mi vida. Mi vientre se volvió plano y en el medio fue atravesado por uno contorno doloroso. Rápidamente se enteró de la situación y llamó al médico, luego le pusieron una especie de inyección y el mundo volvió a ralentizarse, como si estuviera vestida con una manta de algodón. Pronto Natasa descubrió que había perdido a su hijo, de hecho, escondía el VVXA, tuvieron que realizarle una emergencia uterina, es decir, ahora nunca más volverá a ser madre. La pregunta de por qué fue necesario salvarla para que nunca más pudiera vivir una vida plena y alegre nunca quedó en el aire. La joven entendió que los médicos simplemente estaban haciendo su trabajo, pero qué doloroso fue para ella darse cuenta de que eso era tan. Su embarazo terminó mediocremente en su vida, el embarazo del niño, según los médicos, solo faltaba una semana para intentar reanimar al niño. Fueron registrados como muertos y su cuerpo fue desechado como residuo hospitalario por un tiempo después. Natasa fue sin poder pensar en nada más, el dolor se apoderó del corazón de la joven y la desbordó de emociones. La razón y amenazó con abrumarla por completo y completamente en todo esto. Natasa sabía firmemente que Denis tenía la culpa, solo él y nadie más durante todo el tiempo. Ella estuvo aquí, tu marido. No la llamé ni una vez y, naturalmente, no vine a visitarla. Pero probablemente ahora era mejor. No podría mirar con indiferencia a quien entrara en su vida, tenía que decidir cómo. Después de terminar la hospitalización, la joven fue dada de alta pronto, según los médicos. El punto había sanado bien y simplemente no había razón para conservarlo por más tiempo. Natasa recogió sus escasas pertenencias y llegué a casa en transporte público. Denis no quiso encontrarse con ella ni siquiera a las 5 de la tarde. En este caso, en casa todo seguía igual que aquel desafortunado día en que Denis levantó la mano contra ella y descubrió que había matado a su hijo por nacer con esta verdad para demostrarle a Natasa. En cualquier caso, nada habría funcionado, ella misma resbaló, un accidente, su palabra contra la palabra de Denis y todas las pruebas que estaban a disposición de la joven. La puerta principal se cerró de golpe en su espalda, pero Natasa ni siquiera miró hacia atrás. Ella ya sabía quién podía volver del trabajo. Prepárate, su marido le arrojó brevemente todas sus cosas para que nada fuera suyo. No queda escúchame más que nada en el mundo. Quería darme la vuelta y decirle algo cáustico, ofensivo, destructivo, pero en lugar de eso ella simplemente sacudió lentamente la cabeza. Ni una sola palabra suya cambiará nada, así que tú solo tengo que hacer esto mientras Denis se ríe. Y lo que él quiere ya no importa. Pronto quedará claro, no te necesito, eres una lisiada, una mujer que no puede tener hijos, una lisiada, está claro Denis. La sentó en la cabina de un auto viejo, en el que hace unos meses cambió su motocicleta con un pago adicional. El corazón de Natasa se hundió dolorosamente. Soñaron que en este coche, aunque no estaba muy presentable,
Denis los recogería a ellos y a su hijo de la sala de maternidad. Que ahora el hombre se puso al volante, encendió el auto y salieron del patio. No preguntó a dónde iban, no le importaba, nada interesaba a la joven en ese momento, porque media hora después empezó a comprender que Denis conducía el coche hacia su pueblo natal. Aquí está el giro a la derecha, aquí hay una señal de tráfico notable, como si leyera tus pensamientos, dijo Denis bruscamente, creo que tu desafortunada madre te dejó una casa solo para esto. Oportunidad y si intentas buscarme o interferir en mi vida te quitaré el polvo, por supuesto y lo repetiré de nuevo como un mantra o un hechizo no necesito un lisiado vive como te conoces y tendré tantos hijos como quiero Denis tiró las cosas de Natasha al costado de la carretera cubiertas con una costra de primera. Letka dudó aparentemente aquí, lejos de la ciudad, hacía un poco más de frío, sin esperar a que la joven entrara a la casa y sí. Incluso logró entrar, Denis saltó al volante de su auto y fue como si Natasha ni siquiera lo mirara para despedirse de él, todo murió en ese momento. Al darse cuenta que el bebé ya no estaba en casa con ella, todo volvió a ser igual que aquel día en que Natasha lo dejó, sin poder controlar sus emociones, la joven se desplomó en la primera silla que encontró y comenzó a llorar, lloró. Porque los adultos casi nunca lloran, esto solo sucede con los niños sollozando, frotándose la cara con lágrimas saladas, llorando y sintiendo lástima de sí mismos. No podía decir exactamente cuánto tiempo pasó meciéndose así y secando sus pantalones cortos para calentarse. Agua, para buscar al menos algo de leña, como era de esperarse, no había comida en la casa. Lo que había en los estantes del buffet, lo que había en el refrigerador era una pelota según Coti Denis tampoco se preocupó por el tema de la comida para su esposa exiliada y ya no la necesitaba. Solo en la despensa Natasha encontró una bolsa de harina, un poco de aceite vegetal y algunos cereales y en el sótano, botellas barrigonas de conservas caseras esperaban entre bastidores. La niña se dio cuenta de que hoy no moriría de hambre, pero mañana era necesario reponer las provisiones durante la inauguración. Horas de la tienda del pueblo, de alguna manera la construyeron directamente en un terreno sin plantas en su antigua habitación y permanecieron allí casi hasta el amanecer sin dormir mucho. Este día trajo consigo muchos acontecimientos y fue muy doloroso cerrar los ojos. Sucedió justo cuando el cielo por el este empezaba a tornarse lentamente gris perlado y los gallos empezaban a zumbar sobre el pueblo. Se fue a dormir a casa ya que es bueno que al menos haya un techo así sobre su cabeza y nadie la va a echar de aquí por primera vez desde la pérdida de su hijo. La niña sonrió débilmente, justo en las esquinas de sus labios, un momento después ya dormía desde la mañana. Natasha, ante las miradas sorprendidas de los vecinos, estaba. Para poner en orden la casa, el patio y el área, se destruyeron muchas cosas. Algunas simplemente fueron robadas por personas codiciosas, pero la mayoría de las cosas necesarias estaban en su lugar, a pesar de que Natalia estaba de humor para pelear. Muchas veces se sentaba a descansar en un banco cerca de la puerta y tenía una cicatriz en el estómago. No sé, no necesito decidir, se acerca el invierno y tiene muy poca leña, casi nada de carbón ni comida. No será comprada. Tendrá que conseguir algún tipo de trabajo, pero ¿dónde conseguirlo? La desesperanza volvió a caer sobre ella. Natasha y ella incluso sollozaron sigilosamente. Bueno, ¿cómo es que nada funciona? Es bueno al menos un techo sobre tu cabeza, pero ¿cuánto ayudará este techo cuando llegue el frío y no haya forma de calentar la casa? Con dificultad Natasha se levanta lentamente, como una anciana, para coger al menos un poco de sal y azúcar. Y sería mejor si todavía hubiera suficiente té en la tienda. Natasha fue recibida con un cortés silencio, lo entendió tan pronto como lo hizo. Si ella se fuera de aquí y la puerta se cerrara detrás de ella, inmediatamente comenzarían a discutir sobre ella. Bueno, está bien, ¿qué es lo que la gente realmente quiere rascar con la lengua? Al rascarlos, Polly Natasha se encontró pensando como una anciana. La niña hizo todas las compras necesarias y se dirigió hacia la salida. Con cada paso la costura de su vientre empeoraba cada vez más, incluso se asustó un poco.
Para llegar a la ciudad y la ambulancia llega aquí tan breve y completamente que tengo miedo si pasa algo. Espera niña, espera, se dio vuelta al escuchar una voz, un chico guapo de su edad la estaba alcanzando. Unos años mayor. Sí, sí, te lo digo, por favor, a Natasha no le importaba nada. Dijeron que parara, ella se detuvo con el paquete en la mano baja, la chica esperó a que el chico se acercara a ella. ¿Qué te pasa? Comenzó a señalar con la mirada sin rodeo su vientre, algo anda mal, no tengas miedo. Soy un chico nuevo allí, fabuloso y estoy en NM. Estoy trabajando, caminas muy extraño, encorvado sobre tu estómago con la mano, abrazándote. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? Natasha reprimió el impulso de sonreír sarcásticamente, le ofrecieron ayuda, pero no la necesita, le dijo allí mismo al joven, y en un tono bastante duro. De uniforme, lo entendí brevemente, respondió brevemente, no me gusta tu forma de caminar. Natalia se encogió de hombros y obedientemente fue a donde la llamaban. Ahora es una mujer completamente libre y, en general, fue. No tenía a dónde ir, no me sentaba en una casa fría todo el tiempo, la conversación no iba bien, solo un joven se presentó tan pronto como entró al pasillo. Fapa. Mi nombre es Oinlean, así que cuéntame qué pasó allí, nunca te había visto en nuestro pueblo antes, debes haber llegado hace poco. Natasha, hechizada, se desabrochó la chaqueta, se levantó el suéter y Jenna casi se ahoga al ver. Condición del estómago bueno, wow, y con eso estás caminando por las calles. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? No te pusiste el nombre. El primer pensamiento de Natasha fue no decirse nada a sí misma, sino levantarse y irse, pero luego se dio cuenta de que necesitaba alejarse de los hábitos de la ciudad aquí. No un fel regional podría descubrir el centro y cualquier información de interés de los asistentes locales en poco tiempo, así que no tenía sentido esconderse. Cualquier cosa y Natasha le contó a Gennady todo que había una operación, que ella vino aquí inmediatamente después de ser dada de alta del hospital, que no se sentía bien, genio. Le gustaba la chica que vio accidentalmente en la tienda, había algo en ella que era insoportablemente triste en ese y tal vez incluso otra ni siquiera sabía cómo expresarlo, cómo decirlo, tal vez porque él mismo era hacía años de la facultad de medicina, años trabajando en una ambulancia, se hizo un gran esfuerzo para convertirse en médico y demostrarle algo a alguien. Y al final, justo después de que su madre cerró los ojos para siempre, su hermano mayor lo echó del apartamento, mostrándose. Le hizo un testamento a su favor y le prohibió pensar en lo que. Hay un lugar para devolver todo lo que es mío, lo acuñó en respuesta a la pregunta de Jenna y el chico entendió todo. Nunca fue el favorito de su madre aunque la cuidó casi exclusivamente en su último año, pero así pasa en la vida. Al encontrarse sin un techo sobre su cabeza, el joven paramédico entendió que por un salario no va a alquilar un apartamento para un policía de ambulancia, por lo que necesita buscar algo para simplemente sobrevivir. Esta vacante apareció justo a tiempo. En una fábrica rural, por supuesto, no es un trabajo amateur, pero proporcionan alojamiento para el avión durante el periodo del contrato, por lo que no contrató aquí. Logré llegar y guardar las cosas correctamente como conocí a esta chica y me senté escuchando su historia. Natasha habló y dijo que sentía que podía ser abierta con este chico extraño con ojos grises atentos y de quien ahora debería ocultar algo. Ella es esencialmente casi una mendiga con condiciones muy condicionales. No tiene dinero para sobrevivir de alguna manera al invierno y alimentarse, y no tiene salud para conseguir ni siquiera el trabajo más simple. ¿Qué tipo de operación le recomendó? Un sofá en el que ella necesitaba recostarse para que él pudiera examinarlo. Le quitaron la sutura y el útero de los labios de Natasha, parecía una frase real, pero Jenna ni siquiera se escuchó a sí mismo. Natasha notó la mayor profesionalidad de la persona, él no la ofendió con su reacción. La sutura y dijo que no había discrepancia, pero que sería necesaria actividad física, no valía la pena correr el riesgo. Además, pronto lloverá y el camino se cubrirá de nieve y el camino se volverá intransitable y no será fácil. Para que llegue el servicio de emergencia mientras él da recomendaciones sobre cómo cuidar la costura,
pero mañana le pedirá que venga y haga una inspección nuevamente. Bueno, inesperadamente fácil, la nuestra estuvo de acuerdo. Lo haré. La niña no sentía un enemigo en este hombre, por lo que comenzaron a comunicarse, dos almas solitarias y asustadas que se sentían atraídas entre sí, pero aún tenían miedo de acercarse demasiado y quemarse sin querer. Hena era un misterio para Natasa. Vio que el chico era tranquilo, no quebrantado, educado y cortés, ni una sola chica del pueblo, ni siquiera la más irreconciliable, podía decir nada malo de él, y las jóvenes madres que siempre frenaban la sangre de los predecesores de Gennady también. Casi oraron por él de manera muy inteligente. El chico se ocupó de su inquieta descendencia. Tengo experiencia, dijo en momentos de franqueza si ella lo pillaba en el trabajo. Tengo un hermano mayor, tengo 3 hijos, así que entrené con ellos. Luego Natasa descubrió que el hermano mayor le exigió a su madre un testamento para sí mismo y luego engañó a Hena con una herencia, es decir, lo echó por la puerta y recordó todo lo que pudo del nombre de Hena sobre Natasa. Ella le confió su propia historia y a partir de ahí él comenzó a prestarle más atención a ella que a los demás pacientes, sintiendo pena por si era culpa suya o no. Solo el deseo de apoyar a una persona, pero dentro de los muros de Fab, Natasa siempre recibió simpatía y toda la ayuda posible. También abrazó sinceramente a Gene con algo de comida y preparó una excelente cena. Él fue el primero en ser llamado por la niña. Ella quería agradecer al hombre por la amabilidad y atención que vio de él y entonces vino el verdadero frío, aún no esos del invierno cuando el suelo estaba duro y helado, y estaban arenosos, húmedos, de alguna manera especialmente desagradables en uno de los días húmedos. El suministro de combustible de la casa se estaba agotando y se podía ganar dinero para comprar leña y carbón. Natasa no lo logrará, la niña solo sonrió con una sonrisa oscura. ¿Quién dudaría que sería exactamente así y de ninguna otra manera? ¿De dónde podría sacar dinero de los lugareños en este desierto? Cada uno vivía de sus propios jardines y granjas y en el mes de noviembre, ¿qué jardín? ¿Qué tipo de seres vivos y su salud dejaban mucho que desear? Francamente, el mejor Gennady al parecer tenía pasión por cómo era una casa para su paciente en la que, para ahorrar dinero, la estufa solo se calentaba por la noche y luego muy poco porque por la noche cuando el viento cortante empezaba a girar bailes fuera de la ventana. Hubo un golpe en la puerta. Natasa no sabía quién era con este clima, pero aún así apenas se levantó de la cama y la arrastró hasta la puerta para abrirla. Quienquiera que fuera, la empresa todavía era una persona viva, tuvo pocos contactos cercanos con alguien aquí en el pueblo de Versus, no pudo salir de la traición de Denis, así que podemos hablar. O la Gena vaciló en el umbral y Natasa extendió la mano y casi lo arrastró a la fuerza hacia el balcón. ¿Cómo estarás aquí más tarde? En el intercambio de frases rutinarias el hombre, tomando coraje, incluso dijo por qué vino, diciendo que es fabuloso ahora que hace calor. Natol allí hace calor y es agradable. Así que deja que Natasa venga a él, porque está sentada aquí, donde hace frío y humedad, no puedes resfriarte, añadió el hombre en serio, no durará mucho y tienes que cuidarte. En la caja, Natasa con gran dificultad reprimió el deseo del hombre de abrazarla y apretarla contra él, tan indefensa y solitaria. Natalia se alejó de Gena para que él no tuviera tiempo de notar cómo una lágrima transparente corría por su mejilla. Él dice que no juegue en la caja, y si ya hace sol, simplemente es indiferente a lo que le pasará, sus acciones quemaron todo en ella. El bien que quedó solo con cenizas en lugar de un corazón femenino que alguna vez estuvo vivo y amando a Gena. Es una buena persona, por supuesto, pero es posible que él corrija lo que el otro hizo, no lo sé. Natasa estaba asqueado. No quiero ir a ningún lado, pero esa es la verdad. Puedo hacerlo mejor, me meteré debajo de la manta y me quedaré aquí. Uy, por favor. Pero Gennady no dejó que Natalia terminara con un movimiento brusco. La giró, tomándola por los hombros, pero no como Denis lo hizo. Una vez, pero suavemente y hasta se podría decir con ternura. No, respondió con decisión, ni modo, pero ¿por qué te lo digo? ¿Por qué me necesitas? Estoy malcriada. Soy una persona fea que no puede dar a luz, nunca tendré hijos. Nunca lo entenderás,
nunca más me necesitarán. Ningún hombre normal me necesita y tú no necesitas ajena. Solo hay unas pocas señoritas en el pueblo y ni siquiera hay libres, así que tienes tus ojos puestos en mí y mañana te irás de aquí, mañana en mí y en ti olvidará todo. Sal de aquí ya, aquí no molestes tu alma, no te necesito y tú, no me necesitas. Natasa quería empujar a su interlocutor más allá del umbral, pero ella solo lo miró con lástima, impotente, se volvió y corrió hacia adentro. Entré a la casa desde el balcón, cerré la puerta detrás de mí y reinó de nuevo un completo silencio. Gennady estaba en desacuerdo consigo mismo, no podía entender qué debía hacer ahora y qué hacer en el balcón. La casa de Natasa estaba fría y húmeda, el hombre vaciló un poco más y luego dio un paso decisivo en la noche hacia el vacío oscuro y viscoso que resonaba con el viento y las primeras gotas de lluvia helada, ya que no es necesario aquí. Esto significa que realmente no necesita tanto dolor como Gene. Ya ha experimentado mucho dolor en su vida, traición de su hermano, privación de vivienda, problemas en el trabajo y... ahora esta mujer poseída le está demostrando algo. No dejes que esto suceda, él es un hombre, puede hacer todo lo que necesite, encontrará, no, 1000 mujeres normales, cada una de las cuales puede dar nacimiento para él y no. Esto está realmente mimado. Gennady lo miró por última vez, la casa con la que asociaba tantos buenos sueños, pero, ¿qué es realmente? Aquí está la puerta, solo da 3 pasos y sal a la calle, suavizado por toda la lluvia del cielo, da un paso y olvida todo lo que pasó esa noche, de ahora en adelante se comunicará con Natasa. Simplemente seco y profesional como con cualquier paciente. Ella no es ni mejor ni peor para él si quiere reírse en el frío de una casa sin calefacción y podría morir. Bienvenidos al cementerio del pueblo, no interferiremos. Resueltamente puso su mano en la manija de la puerta, la jaló hacia él, dio un paso y no se volvió y rápidamente, casi corriendo, se acercó a la casa. Natasa permaneció en el porche en silencio como el fantasma de Gene y él mismo no lo sabía. De donde en lo más profundo de su corazón surgieron esas palabras que pronunció cuando besó sus manos, sus hombros, su cuello, a la chica sin apretar. Ella se quedó inerte en sus brazos, ni siquiera se resistió. Simplemente parecía cansada, cansada de luchar consigo misma, con las circunstancias, con el mundo, con la vida, quería paz y la simple felicidad humana trajo a Natasa a la habitación. Ocupado, Natasa, la gata recién recogida, se calentaba con los felserins. Inmediatamente empezó a cuidar mucho la sopa con menudencias y verduras asadas y rápidamente apareció sobre la mesa unas tortitas suaves y perforadas untadas con mantequilla. Comida deliciosa que Gena no había comido en mucho tiempo y no dejó de contárselo a Natasa. Ella sonrió y finalmente se permitió dar por sentado el cumplido. Bueno, tal vez ella sea solo una mujer después de todo, al menos por un tiempo, al menos hasta mañana, cuando Gina probablemente recobre el sentido y diga que todo fue un broma. Error, pero el hombre, contrariamente a lo que ella esperaba, no recobró el sentido, al contrario, Gina insistió en que Natasa transportara todas las cosas necesarias a su fábrica. Viviremos aquí hasta la primavera y la calefacción aquí es mejor y con comida. Como puede ver, mi salario no me ofende, así que no nos perderemos en la primavera y luego veremos qué y cómo no hace Natalia. Sabía por qué recibía tanta felicidad, pero la aceptó con gratitud junto a Gennady, floreció, se volvió más bella, mejoró su salud antes del primer calor primaveral, la niña ya estaba irreconocible en marzo y Natasa realmente se casó. Bajo los amables deseos de despedida de todo el regimiento, muchos aquí recordaron a un profesional solidario porque les deseaban lo mejor. Gena se mudó de FP a la casa de Natasa y comenzó, en su tiempo libre del trabajo, a poner todo en orden, él mismo pensando esto por primera vez desde la traición de su hermano. Él está feliz, está muy feliz, pensó que estaba salvando a Natasa del frío y la soledad, pero resultó que se salvó en casa, donde siempre lo estaban esperando, le pusieron la mesa y apreció sus logros. Con Natasa podías hablar de todo en el mundo, y podías confiarle todo en el mundo. Ya no eras esa persona ofendida e infeliz que fue llevada a un pueblo lejano solo por una fuerte necesidad de finalmente
encuentre un techo sobre su cabeza financieramente. Su esposa tampoco estaba en la pobreza, él trabajó concienzudamente en el campo de la curación, por lo que no solo recibió salario, pero también toda la ayuda posible de cada residente del regimiento que puso a prueba su capacidad para aliviar el dolor. Natasa consiguió trabajo como cocinera en un pequeño café de carretera que no estaba lejos de su casa. Los que conducían por la carretera o los camioneros que pasaban por su pueblo solían almorzar allí. Pronto eslava que las cenas caseras de Natasa son deliciosas y variadas. En el mejor anuncio del establecimiento Bono Pono, Gennady querrá tener los hijos de sus propios hijos, es decir, lo que ella no pudo darle a menudo. Llevó a la joven al desaliento. No podía deshacerse del pensamiento de que tarde o temprano la felicidad de su familia se haría añicos, porque frente ajena aparecería quien podría convertirlo en padre. Los cónyuges nunca discutieron este tema, sin embargo, un día, en un ataque de franqueza, Natasa Versus le confesó tímidamente al genio Namestago del Éxodo su amor. El hombre no lo miró estrictamente, incluso con curiosidad, y luego lo abrazó, lo apretó y le susurró en alguna parte. En la parte superior de su cabeza, apenas tocando el cabello de Minuna, luego tú, Natasa y yo, entonces pararemos. Adoptemos un bebé de la guardería. En casa, o tal vez no seré diputada, en cualquier caso, hice mi elección de vida, así que no te preocupes, no me alejaré de ti. Se apoyó en el hombro de su marido y suspiró con satisfacción. Caso, no hay nada de qué preocuparse.